Buenas tardes, les habla Carlos Aguasaco. Soy un escritor colombiano residente en la ciudad de Nueva York y he querido sumarme con este corto video al merecido homenaje que se le rinde el día de hoy al maestro Roberto Fernández Iglesias en la ciudad de Toluca. Maestro, quiero tomar unos momentos para recordar el día en que nos conocimos en el Festival de Poesía de Puerto Rico y cómo me sorprendió inicialmente su figura, su presencia, su voz, su capacidad de proyectar la palabra y la honestidad de sus comentarios, la tranquilidad, la falta de pretensión, esa sencillez que me hizo sentir inmediatamente cerca de un verdadero poeta. Se lo dije cuando lo sentí y se lo repito el día de hoy. Desde entonces pienso que usted es uno de los poetas más jóvenes de nuestra época. De hecho, fue el poeta más joven de ese festival. No por su edad, obviamente, sino por su capacidad de entender la poesía como una fuerza que se renueva. Y en ese festival de poesía de Puerto Rico usted es gratamente recordado. Este año tuve la oportunidad de regresar para celebrar el 10º aniversario y comentábamos con los organizadores esa bella ocasión en la que usted estuvo allí junto a Margarita. Como usted sabe, desde entonces hemos mantenido una amistad literaria y personal que ha crecido y que me ha enriquecido en lo personal por haber tenido la oportunidad de conocerlo a usted, que es un ejemplo no solamente de trabajo literario, sino de generosidad espiritual y de solidaridad con los amigos. Quiero hacer entonces un par de comentarios más. Primero, recordar su paso por Nueva York, nuestras charlas allí tomándonos un café en el parque de la Quinta Avenida de la calle 42, cerca de la biblioteca, hablando sobre estos proyectos, sobre viajes, comentando sobre el libro que eventualmente publicamos en Arte Poética Press, Canciones Retorcidas, Resorte y otras formas. Y, y hablando también de la posibilidad de que usted viniera al Festival de Poesía de Nueva York, The America's Poetry Festival of New York, donde usted finalmente vino, de su paso por la casa natal de Walt Whitman, donde leyó poemas, y de esos viajes por Manhattan, donde se le recuerda y se le extraña, maestro. Ojalá se anime usted a regresar a Nueva York, quizás sumarse a nuestro festival el año entrante, que se celebran los 200 años del nacimiento de Walt Whitman, poeta con el que usted tiene una relación muy personal. Quiero también hacer un comentario sobre su obra literaria que tuve el gusto de estudiar para hacer un estudio preliminar y decirle a los amigos que nos acompañan hoy en este homenaje que la obra de Roberto Fernández Iglesias se caracteriza por lo que yo he llamado una forma de empirismo conceptual. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que Roberto Fernández Iglesias ha dado prioridad a la experiencia vital y que de allí la ha deconstruido para extraer herramientas conceptuales que luego plasma en poesía, que en su obra es una forma excepcional de la verdad. Y sí, la relación entre la poesía y la verdad en la obra de Roberto Fernández Iglesias es innegable. Déjeme leer una nota. La voz poética en esta obra se manifiesta en constante descubrimiento de la verdad a través de la experiencia, he dicho en un ensayo. La verdad surge en el devenir de la historia al que la voz poética asiste con un lápiz para tomar nota. Y dice uno de sus poemas: tomo el pulso del ocaso y extendía las manos buscando tocar algo o comprender el cambio y las precipitaciones de las cosas sucediendo. La escritura para Roberto Fernández Iglesias es un acto cotidiano al que la voz poética se dedica en un oficio intelectual que está plenamente articulado con la existencia. No se es sin poesía y la poesía no es sin existencia. En otras palabras, se trata de una labor no alienante, sino constituyente de usted como sujeto. Y por eso nos dice en otro poema:
Hay tardes pasadas tomando café, pensando, y en algunas se escribe un poema, y en otras se habla, y hay más tardes. Roberto Fernández Iglesias construye los poemas con sinceridad y transparencia. Su voz representa un sujeto histórico, es decir, una estructura de sentimiento que aprende tanto en el acto como en la vocación. Uno de los proyectos de esa labor de ser y hacer como poeta sería descubrir paralelismos y equivalencias tanto en la propia existencia como en la naturaleza. El símil se convierte entonces en punto de inflexión en el tiempo y el espacio, y así, de la comparación se pasa al reconocimiento, al saber. Veamos entonces un ejemplo. Nos dice, en mi casa, dentro de mi origen, veo todas las tardes un avión que se convierte en un punto, más allá del mar, y siento deseos de regresar a un sitio en el que nunca estuve. Cuando niño viví en un internado y todas las tardes veía un avión con rumbo a mi país, y desde el salón de clases o desde el campo de juegos me distraje con su paso cada tarde hasta que solo era un punto en mi imaginación. Así, todos los poemas de Roberto Fernández Iglesias tienen un título implícito que ha de repetirse como un mantra, la palabra. Es decir, todos los poemas de Iglesias hablan sobre el quehacer de la palabra, sobre el deber hacer y el deber ser del poeta. Hay un poema, por ejemplo, en el que dice, la palabra la desvirtúan y malusan, la envuelven y malbaratan, la engañan y se desvían. La poesía también es entonces un acto de denuncia, en el que la materia prima del poema es el decir. Y hay otro poema en el que se denuncia la mala intención, la falsedad, es decir, la mentira. Y nos dice, a mí me enseñó mi madre las mejores, culo, cucha, culear, mierda, con algún coño y muchos carajazos. También contribuyó mi padre. Es decir, que Roberto es un poeta que no tiene temor a llamar las cosas por su nombre. Y entonces nos dice la palabra, si no hubiera realidad, nadie la necesitaría. Si no hubiera realidad, repito, nadie la necesitaría. Es decir, la palabra es constituyente de la existencia. Y con eso me recuerda mucho a un soneto de Quevedo. Voy a leer un solo cuarteto que dice, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. La obra de Roberto Fernández Iglesias es compleja y pasa por muchos niveles. Quiero decir que en su obra el lector es cautivado por una escritura que se presenta diáfana y sin pretensiones de superioridad ni arrogancia. El poema ni el poeta son cortesanos ni bufones, sino obreros de la palabra. Y así leemos. Sin poderse defender le siguen soltando pendejadas y un señor de nombre Estrella le enseña un sonajazo o sonetazo. Y solo me queda decir ya basta, carajo, déjenlo tranquilo, cabrones académicos, déjenlo, solo como hace 50, 60, 70 años. Bueno, y así seguimos. Al hablar, por ejemplo, del tema de la lingüística, Roberto nos dice que la palabra es un arma de tres filos, la lengua, más acá del verbo y del silencio, tiene este destrozar en la profundidad de la llama. Así, el tema de la poesía y la verdad son constituyentes no sólo de la obra de Roberto Fernández Iglesias, sino de su quehacer como intelectual. Para él, vivir es aproximarse a la realidad y la labor del poeta es llamarla por su nombre. Sí, porque la metáfora no es máscara, sino el acto de desenmascarar lo que estaba oculto por la falsedad. Porque la metáfora es la herramienta para descubrir
la verdad, para traerla a la luz. Una obra que sinceramente pienso tendrá un momento mucho más importante en el futuro, porque con los años se decanta y porque nuevas generaciones sabrán encontrar en ella las contradicciones que nosotros no vimos en nuestra época. Porque al decirnos la verdad quizá nos obliga a posponer el sentido, porque Roberto Fernández Iglesias ha acometido a la labor literaria como el acto de ser un auténtico escritor, es decir, una persona sincera y honesta, transparente y diáfana. Y en esa sinceridad y en esa honestidad también Roberto ha hecho escuelas, ¿sí? Y ha creado instituciones como el movimiento de Tunastral, que ha manejado junto a Margarita. El movimiento de Tunastral es un hito porque representa lo que se puede hacer desde una esquina del mundo, porque representa el valor de la poesía como constituyente de comunidad y de identificación, y además porque revela un compromiso real, constante y contundente con la palabra. La labor de Roberto no se agota en la escritura ni en la edición, también en la formación de otros escritores y en la inspiración. Maestro, créame que usted merece no solamente este homenaje, sino muchos más. Y su obra cada día crece más y cada día es más joven. Por ello, me uno a este homenaje y le mando un abrazo que espero darle pronto en persona. Muchas gracias.